vasija, como iglesia, que seamos una vasija preparada, una vasija bien dispuesta para el momento en el cual el profeta quiera manifestarse entre nosotros, en alguno de ustedes. Entendamos que no hay estos cortes que les digo terribles, en el cual nos hemos mutilado y el resto del cuerpo está ajeno a todo esto. Para mí es muy importante enseñar esto, hermanos. No sé por qué Dios me ha puesto esta carga de enseñar hacia el pueblo, diciéndole: hermanos, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y por cuanto la cabeza es ministerial, ustedes no se sientan que no son nada, sino al contrario, hermanos. Y no con el fin, digamos, de darle identidad o autoestima a alguien. No, sino con el fin de enseñarle que él o ella es un miembro del cuerpo de Cristo y que Cristo se puede manifestar en él o en ella, en esa forma, en esa manera, conforme él lo quiera hacer, hermano. Y yo creo que esa es una de las claves para poder nosotros estar delante de una iglesia madura, hermanos. De una iglesia madura. Una iglesia con crecimiento espiritual. Porque lo que yo he visto es que a la manera como la privamos del cuerpo, de la cabeza, la iglesia, no crece. No crece. Porque la palabra dice que crezcamos en todo, en aquel que es ¿qué? La cabeza. Pero si por doctrina, por posición doctrinal, por ignorancia puede ser, o a pesar del conocimiento, los privamos de la cabeza, no van a crecer. Pero si los conectamos a la cabeza y entendemos todo lo que hay en la cabeza, hermanos, yo creo, y porque lo he visto también, que ese cuerpo comienza de verdad a llenarse de vitalidad, del Espíritu Santo, y allá es cuando hay un crecimiento. Cuando le decimos: Cristo te puede usar, tú eres su cuerpo, Cristo se puede manifestar en ti en esta forma. Pero se fijan qué importante es conocer la cabeza, antes que doctrinas, antes que aprenda cómo a vestirse, a cómo no vestirse, a cómo hablar, cómo no hablar. Porque a veces que llegan personas a la iglesia y las queremos llenar de eso, de que ya no digas que eres de esta iglesia, ahora di que eres de esto y ahora di que eres... No es terapia conductual esto. Esto no es cambiarles el pensamiento, es conectarlos a la cabeza. Y a la manera como los conectamos a la cabeza que es Cristo comienza a hacer su voluntad en ellos. Y se comienza a revelar, Cristo haciendo su obra en ellos. Y les garantizo que esas vidas van para arriba, hermanos, espiritualmente hablando. Sin embargo, cuando no conocemos las virtudes de la cabeza, les enseñaremos muchas cosas, y a pesar de que hemos hecho tanto trabajo y tanto esfuerzo y no vemos resultados en esas vidas, no podemos ver realmente un fruto, un crecimiento, ahí tenemos como edificadores que analizar en qué no hemos estado edificando a la manera de Dios. Porque muy fácilmente hay veces ponemos los ojos, es que no entiendes, que no quieres, que esto, es que cuánto tiempo ha pasado y no entiende o no quiere entender. También debemos analizar si hemos estado pegándolos, llevándolos a la cabeza. Pero cuando ya hay un pueblo entendido que por lo menos entiende esto, yo creo que empezaremos a ver a Cristo en ellos y su manifestación, hermanos. Y esto, más que una forma, es la voluntad de Dios, que todos crezcamos en la cabeza, que es Cristo. Ahora, estamos hablando apenas de un aspecto de Cristo como el profeta. Ahora, vamos a buscar pasando al punto 2, porque aquí viene cómo es que se manifiesta Cristo como profeta. Ya vimos a Cristo como apóstol, pero ahora, ¿cómo son las formas en las que Cristo se manifiesta como profeta? Ahora yo les preguntaría, y yo creo que algunos de ustedes saben,
¿En qué consistió el llamado de los profetas? ¿Cuál fue la obra principal de todos los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Qué tipo de mensaje, hermanos? ¿A qué se dedicaron ellos mayormente? ¿Alguien lo recuerda? Los profetas del Antiguo Testamento. Generalmente, ¿cuál fue el propósito de Dios para ellos, para con Israel, por ejemplo? Alinearlos a lo que Dios dice. A la palabra. A la palabra. Exactamente. Y yo ahí les puse un verso donde se puede resumir todo el propósito de Dios para el ministerio profético, hermanos. Y es segundo libro de Reyes 17:13. Anunciar también. Anunciar. Y en eso de anunciar, yo tomo también eso de anunciar. Y ellos anunciaban, ¿saben qué, hermanos? Una amonestación. Y yo empecé a buscar ahí un verso en el cual condensadamente veamos la obra profética en el Antiguo Testamento, siendo que fue Cristo en ellos. Y el Señor me trajo al corazón este pasaje del segundo libro de Reyes 17:13. Y miren lo que dice. Aquí está, aquí condensado, resumido. Segundo libro de Reyes 17:13. Miren, en esto consistió el ministerio profético, como bien lo comenta Jehová. Fíjense el que hacía la obra, Jehová. Amonestó entonces a Israel y a Judá. ¿Recuerdan que hace tiempo hablamos cómo se separaron las tribus, Israel y Judá? Miren, por medio de todos, ¿qué? Los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Y aquí es lo que está comentando el hermano. ¿Alinearlos a qué? Conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Yo lo que quisiera que vieran esa palabra clave donde se resume el ministerio profético, esa palabra que dice ahí, amonestó. Esa era la labor profética en el Antiguo Testamento. Amonestar. Me suena siempre como a un partido de fútbol. Siempre hay una tarjeta primeramente de amonestación, ¿no? ¿Qué es la famosa tarjeta cuál? La amarilla. Eso es una amonestación. Y luego ya hay una tarjeta cuál? La roja, quiere decir que estás fuera. El ministerio profético, y tristemente a Israel, se podría decir, y a Judá, se puede decir que no les bastó la amonestación, sino ustedes saben que los tuvieron que hacer. Y la roja es expulsión, ¿no? ¿No los expulsó Dios por 70 años de su tierra? Le sacó la roja, hermano, el Señor. Pero antes de expulsarlos, por todos los profetas, ¿qué hizo? Amonestar, antes de expulsarlos. Entonces, ¿cómo identificar un verdadero profeta de parte del Señor que nos esté hablando y ministrando en alguna forma? ¿Cómo identificar a Cristo manifestándose como profeta entre nosotros, hermano? Cuando hay amonestación. Cuando hay hermanos llenos de amonestación, no los desechemos, porque pueden ser, y es de hecho nuestro Señor Jesucristo manifestándose proféticamente. Alguien dijo, no, a los profetas los podemos identificar por los milagros. Pero yo nada más les quiero decir que tengamos cuidado con esto.
porque esto es muy usado por los falsos. Y acuérdense lo que hemos visto en lecciones anteriores: vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y diciendo yo soy profeta, yo soy apóstol, y dice que harán señales y harán prodigios para confundir y para engañar, si es posible, aún a quién, a los escogidos. Entonces, irnos por los milagros no es una vía, porque si no tenemos el suficiente discernimiento espiritual y madurez, esto nos puede envolver y engañar. Pero lo que no falla, para mí, es la calidad del mensaje. Y yo ante las personas que dicen que los profetas por los milagros, la mayoría de los profetas no hizo milagros. De hecho, se centra más en la llamada de atención, en la amonestación. Exacto. O sea, no tanto como dices tú en los milagros. No. ¿Cuántos milagros hizo Jeremías, hermano? Ni uno. ¿Cuántos milagros hizo Samuel? Ninguno. ¿Cuántos milagros hizo Ezequiel? No. Ninguno. ¿Cuántos milagros hizo Malaquías? Y los que llegaron a hacer era porque había una necesidad para el milagro. Y vemos, exacto, engrandecer el nombre de Dios. Amén. Yo no niego los milagros. De hecho, yo ruego al Señor que se manifieste en esa gloria en mí, si así le place también. Digo, como profeta que resucitó al niño que se le murió a la viuda. Amén. Había una necesidad, no era por exhibición, no era por exhibirse. El fuego que tenía del cielo. Y fueron dos profetas de los que se hablan milagros, que es Eliseo y ¿quién? Elías. Y vemos los mensajes de Eliseo y de Elías y son de amonestación, hermano. Era pura amonestación. ¿Sí? Yo no ruego que Cristo, yo no dudo que Cristo se manifieste en esta forma, pero como profeta Él más nos habla por la calidad de mensaje que se trae ese profeta, ese siervo que Dios quiere usar en primer lugar en los 5 ministerios, pero después no dejemos fuera al cuerpo. Ahora, avancemos por favor, avancemos y yo quisiera que leyéramos también y en un momento analizamos los mensajes de Cristo como profeta. Vamos a Hechos 3:22. Hechos 3:22 está en sus bosquejos, si lo quieren buscar en sus Biblias, como el Señor los dirija, está bien. Hechos 3:22, porque esta es una profecía. Es Cristo como profeta. No sé si lo han leído ya, pero este es un verso también directo que revela a Cristo como el profeta. Y miren lo que dice Hechos 3:22. Observen, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios, observen, os levantará ¿qué? Profeta. ¿Quién es ese profeta que fue levantado por Dios? ¿Cristo? ¿No? Ahí está Cristo como profeta. Y miren eso, por favor. De entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. Observen eso. Eso yo lo tengo en un círculo. A Él oiréis. ¿No dijo eso cuando en la transfiguración? ¿No dijo eso nuestro Señor? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿A qué? A Él oiréis. A Él oiréis. Observen, en todas las cosas que os ¿qué? Que os hable. Otra vez, hermanos, el mensaje. En todas las cosas no dice que haga milagros, ¿verdad que no? No dice que haga sanidades, ¿verdad que no? Dice, en todas las cosas que os hable, que os diga, mensaje, mensaje, mensaje. Y repito, yo no soy de las personas que creen que los milagros y las sanidades han cesado. Al contrario, yo de verdad ruego al Señor que nos llene como iglesia de ese poder en los prodigios, en las señales, en los milagros, hermanos. Pero en la cuestión de Cristo como profeta, el mensaje.
Y lo que a mí me llama la atención es el 23, hermanos. Observen, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, miren lo que le va a pasar, será desarraigado, ¿de dónde? Del pueblo. De tal forma que Cristo como profeta, hay que ponerle atención al verso 23, porque ahí dice que todo aquel que no oiga las palabras, el mensaje de ese profeta, dice que va a ser desarraigado. No dice desarraigado del mundo, no dice desarraigado de los inconversos, ¿verdad que no? Dice desarraigado ¿de dónde? Del pueblo. De tal forma que como pueblo, entonces tenemos que entender, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuáles son aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo como profeta habla. Porque a mí me preocupa y a mí me llama la atención y yo le digo, Señor, yo quiero saber cuáles cosas tú hablas como profeta. Porque si algo yo no quiero, Señor, es ser desarraigado. Es ser desarraigado. No, el Señor le dijo allá a Jeremías capítulo 1 en cierta ocasión, he aquí que yo te he puesto, y decía, para plantar y para edificar, para arruinar y para destruir. Y creo que hay una parte donde le dice, o no sé si en otra versión que le dice, para desarraigar. Para desarraigar. Y les digo, el Señor desarraigó a su pueblo por 70 años y lo mandó a Babilonia. Y a los otros, la casa de Israel ya nunca volvió, los mandó a Siria. Ese fue un desarraigo total, hermano. De tal forma que con mucho amor y con mucha reverencia debemos instar a la iglesia para que podamos, hermanos, atender a las palabras que Cristo como profeta nos está hablando. Eso me llevó, hermanos, a mí, como testimonio, a estar delante del Señor y poderle preguntar, Señor, ¿y cuáles son esas cosas las cuales no debemos desatender para no ser desarraigados? Porque aquí lo dice, y yo sé que es bien duro y bien directo. Hermanos, entonces podemos ser desarraigados, porque Él dice allá en Romanos 11 y 10 que nos ha injertado a las ramas naturales, ¿no dice eso, hermanos? Pero de la misma manera que nos ha arraigado y que nos ha plantado, el mismo Señor también, ¿qué puede hacer? Desarraigar. Esto lo tiene que saber la iglesia para que no a mí me lleva a pensar y a mí ministra el Señor, Señor, yo no quiero ser desarraigado. Entonces yo busqué las amonestaciones de Cristo. El Señor me llevó a buscar las amonestaciones de Cristo, hermanos, y ahí vamos al punto número 2. Entonces Cristo como profeta, miren, trae una serie de amonestaciones a nuestras vidas. Y la mayor parte de amonestaciones a la iglesia, ¿saben dónde las encontré? En el Apocalipsis. A las 7 iglesias. Yo empecé a buscar en la palabra. Señor, ¿en qué cosas amonestaste a la iglesia, Señor, como profeta? Y yo encontré yo encontré que la mayor parte de las veces que Cristo, hermanos, amonesta, como les digo, es a las 7 iglesias. ¿Y saben qué significa el número 7? Eso, y plenitud, ¿no? Plenitud. Eso quiere decir que esas 7 iglesias representan la plenitud de toda la iglesia. O sea que no solamente fue un mensaje para las iglesias del siglo I, sino que es un mensaje que Cristo como profeta sigue trayendo a la iglesia hoy en día. Actual. Entonces yo por lo menos encontré 5 amonestaciones que Cristo manifiesta como profeta.
y ahí se las puse. Y ahorita vamos a ver que también, hermanos, también el Señor ejerce un ministerio a las naciones como profeta. Ahí se las enumeré y ahí están en sus bosquejos. Y la primera amonestación que Él trae es en Apocalipsis 2:4 al 7. Y lo primero que Cristo como profeta amonesta, ¿saben qué es? A la iglesia en Éfeso. Y la amonesta, ¿saben por qué? Por haber dejado su primer amor. Ahí le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Todas las cartas tienen Ese mensaje. Pues fíjense, entonces esto es clave. Cristo como profeta constantemente amonesta a su pueblo cuando este pueblo comienza a dejar su primer amor. Si eso acontece en una vida, en una iglesia, Pablo lo dijo: sin amor, ¿qué? Nada soy. Primero dice Pablo: sin amor de nada me sirve. Pero luego dice: sin amor, ¿qué? Nada soy. Entonces, si el primer amor no está vigente en nuestras vidas, hermanos, el Señor constantemente traerá mensajeros a nuestras vidas para revisar cómo está nuestro primer amor. Si se pierde el primer amor para el Señor, hermanos, lo hemos perdido todo. Ya todo lo que hacemos es mecánico, es por tradición, es por apariencia. Pero el Señor no quiere un pueblo así. El Señor quiere un pueblo que le ame con todo su corazón. Bendito sea el Señor. Generalmente los profetas de hoy en día no le interesa si el pueblo ama a Dios, si no ama a Dios. Más ese ministerio hoy en día lo están usando para, digo yo, para en cierta forma darle cuerda a la gente y decirle esto y lo otro y esto. Nuestro Señor como profeta se manifiesta mucho en amonestación. Número 2, hermanos, les puse yo ahí también las falsas doctrinas. Eso se lo dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, por retener falsas doctrinas. Dice el Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y en esto consistía la iglesia, la doctrina de Balaam: comer de lo sacrificado ¿a qué? A los ídolos, y a cometer ¿qué? Fornicación. También tenía a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y el verso 16 dice: por tanto, arrepiéntete. Un genuino profeta lleno del Espíritu de Cristo siempre nos reprenderá y nos amonestará en cuanto a la falsa doctrina. A la falsa doctrina. Vendrá con ese mensaje siempre, hermano. Cuiden la doctrina. Cuidado con la doctrina. Ahora aquí dice: a comer de lo sacrificado a los ídolos. Alguien podrá decir: bueno, yo ya no soy un idólatra. Pero, hermanos, comer de lo sacrificado a los ídolos es comer de todo aquello que no es Cristo. Y esto es espiritual, no solamente es natural. ¿Cuántas cosas hoy en día no come la iglesia, hermanos? ¿Y de qué está llena la iglesia hoy en día? Si la iglesia no come y no está llena de Cristo, y si se llena y se alimenta de lo mismo, al mismo nivel de lo que se debería de alimentar de Cristo, algo está compitiendo con su alimentación. Todo fuera de Dios es un ídolo. Por eso, hermanos, ¿de qué estamos llenos? Tengamos cuidado, que eso no...
no venga a ser una especie de ídolo delante del Señor. Hay veces que uno dice, bueno, para mí no es, pero el asunto es que si no es para mí, no, el asunto es, pero para con el Señor. Porque es muy fácil deslindarse y decir, bueno, yo no lo aprecio así, para mí no es, pero el asunto es que si no es para ti, lo es para Dios. Entonces esta iglesia comía de aquí, comía de allá, comía del mundo. Total que estaba lleno de muchas cosas. Sí, de vez en cuando comía de Cristo, pero se terminaba aquí y allá, y ahora comiendo de aquí, comiendo de... Hermanos, por eso, ¿de qué nos alimentamos? No, y ahí mismo habla de Balac y de Balaam, ¿verdad? Profetas que pues eran, bueno, Balaam, ¿verdad? Y esos también eran supuestos ahí profetas. Yo les insto, hermanos, llévense esto de tarea e investiguen quién era Balaam, quién era Balac. Tienen por ahí un arma muy importante que es el internet. Hay muchas páginas muy sanas, hermanos, muy sanas. Y yo les insto, hermanos, para su propio crecimiento espiritual, investiguen lo referente a la doctrina de Balaam. Y también llévense de tarea, investiguen lo referente a la doctrina de los nicolaitas. De verdad, no tenemos tiempo para verlo a profundidad, pero esto es bien profundo, hermano. En Números es donde viene. En Números, sí. Balac y Balaam. Hay muchas páginas muy buenas. Voy a buscar también yo algunas y se les voy a enviar el link ahí en el grupo. Y les voy a decir, miren, hermanos, esta es una buena reseña para que lean lo de... Pero primero envía la palabra. Definitivamente. Definitivamente, porque todo tiene una lectura, para que entiendan muy bien lo que pasó ahí en Números. Porque era un falso profeta también, ¿no? Bueno, era un falso... necesitan leerlo para que vean ahí, se necesita bastante entendimiento. Pero tengamos cuidado con lo que comemos, hermano. Con lo que la doctrina, la falsa... Un verdadero profeta, insisto, siempre se levantará a amonestar a la iglesia acerca de lo que te están enseñando. ¿Qué estás recibiendo? De que esto no es Cristo. Tengamos cuidado de comer. De qué nos alimentamos, qué bebemos. ¿Sí? Ahí en el número 3, para ir avanzando, van a encontrar a una mujer llamada Jezabel. Y la amonestación a la iglesia en Tiatira, en el número 3, ahí se los puse, y yo le puse ahí, por tolerar la falsa profecía y la enseñanza, y la falsa enseñanza. Y también le puse ahí en el número 3, por resistir el arrepentimiento. Y dice Apocalipsis 2:20, miren lo que estaba pasando. Aquí, Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, de hecho Jezabel resistió mucho de hecho los mataba, ¿no? A los profetas de Jehová, los mataba. Pero miren lo que hacía, no es que Jezabel resucitó o estaba viva, era el espíritu o el proceder de Jezabel dentro de la iglesia. Y actualmente está. Por eso hablamos de las 7 iglesias en la actualidad. Ahora esa mujer Jezabel, ¿qué hacía y qué hace? Dice que se dice profetiza. Y no solamente se dice profetiza, sino también que enseña. Dice que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, a tener otros ídolos aparte de Cristo, tener otro tipo de compromisos aparte de el compromiso que tenemos con Cristo, y lo mismo, a comer cosas sacrificadas, ¿a qué, hermanos? A los ídolos. Entonces en la iglesia había una corriente, un espíritu semejante al de Jezabel, miren, que hacía 2 cosas, ejercía 2 falsos ministerios, el falso ministerio de la profeta o del profeta, pero no solamente profetizaba, hermanos, también ¿qué hacía? Enseñaba. Por esa razón al principio iniciamos hablando de los falsos ministerios, porque los falsos ministerios
se introdujeron a la iglesia encubiertamente. Y hoy día hay mucho de esto que ha entrado a la iglesia y la iglesia no lo discierne, al contrario, la iglesia lo come y la iglesia lo traga. Y el resultado de ese comer, ¿cuál es? Eso, infidelidad espiritual. Y segundo lugar, entregarse a cosas que no son Cristo. ¿Cuántos ídolos no hay hoy en día en la iglesia y en nuestros corazones? Hay muchos, hermanos. Pero que el Señor derribe, así como en los tiempos de Elías, toda aquella idolatría que haya en nuestra vida y todas aquellas cosas que hayamos comido. Que el Señor nos ayude, hermanos. También llévense de tarea estudiar la historia de Jezabel, porque está bien tremendo. Y en cuanto a Jezabel, hay algo que el Señor me ha estado ministrando en este último tiempo en Jezabel. Y yo les daría ahí una referencia, me lo busco. En cuanto a Jezabel, y es allí en el libro de Segundo de Reyes 9:35. Pueden anotar ese pasaje, Segundo libro de Reyes 9:35, hermano. Segundo libro de Reyes 9:35. Porque dice ahí, en ese pasaje, que cuando iban a sepultar a Jezabel, ¿saben qué hallaron? Dice ese pasaje, dice que no hallaron de ella y de Jezabel, hallaron la calavera, los pies y las palmas de las manos. Hallaron 3 residuos de Jezabel: la calavera, hallaron la calavera, los pies y las manos, hermanos. La calavera o la cabeza es gobierno. Los pies representan el andar o el caminar y las manos representan las obras de Jezabel. Por eso en Apocalipsis se vuelve a aparecer. Y el asunto es que de Jezabel hay residuos y Jezabel está muy metida hoy en día en la congregación de los santos. Y muchas de las veces no discernimos las obras de Jezabel. Lo primero que dice aquí es que esa mujer se dice que profetiza. Eso es lo principal de los falsos ministros. Dicen, yo soy el Cristo. No, yo soy el profeta. No, yo soy maestro. No, yo soy pastor. Yo no estoy diciendo que Cristo no nos llame a los 5 ministerios. El asunto es si no guardamos nuestro corazón, hermano. No sabemos ya cuándo nosotros andamos pensando, creyendo que nosotros somos y que Cristo no es a través de nosotros. Es una línea bien delgada, pero que Dios nos mantenga siempre diciendo como Juan el Bautista, yo no soy. ¿Eres tú el Cristo? ¿Y qué decía Juan el Bautista? Yo no soy. De esa manera yo nunca le andaré diciendo a nadie, yo soy tu pastor. No, yo fui por ti a las calles. Yo lo dejé todo, y porque yo lo dejé todo y el trabajo y todo, por eso tú alcanzaste salvación, porque yo decidí dejar todo eso y dedicarme al ministerio. Yo fui y te rescaté. Yo soy. Hermanos, el que ha hecho todas las cosas en los 5 ministerios siempre es Cristo. No, yo restauré tu matrimonio. No, yo oré por ti y sanaste, acuérdate. Por eso tú tienes que estar aquí, tú tienes que permanecer aquí, tú no te vas y aquí te quedas. Oh, hermano, eso ya es el hombre diciendo yo soy. Hermano, si alguien se quiere ir de la congregación, hay que bendecirlo.
y decirle, hermano, nada más que a donde usted vaya, con el debido cuidado pastoral, usted ya ha escuchado la sana palabra, la sana doctrina, hermano, y por el amor de Dios, si se quiere retirar, hermano, vaya y sea de edificación, vaya y sea de testimonio, y vaya y sirva a donde el Señor le esté llamando. Y mucho más, hermanos, si se trata de la extensión de la obra. Porque esto se trata de que se expanda la obra, no de acumular gente. ¿Sí? No de acumular gente. Esto se trata de que Luis se vaya. Y no queremos que el hermano Luis se vaya, ¿verdad? Porque lo amamos, pero que el Señor lo va a llamar y se lo va a llevar a hacer la obra a otro lado. Adelante, hermano. Mucho más ya cuando el Señor esté llamando a expandir la obra, ¿verdad, hermanos? Que no vamos a hacer un estorbo para que la obra de Dios siga siendo expandida, ¿verdad que no, hermanos? Al contrario, nos alegramos cuando un hermano, el Señor lo está llamando a llevar, a que la obra se expanda. Porque ellos, pero jamás saldrá entonces de nosotros, no, yo te enseñé, no, lo que tú sabes fue porque yo te lo enseñé. ¿Quién te lo ha enseñado todo este tiempo? Si no ha sido yo. Hermano, nosotros nunca le hemos enseñado nada a nadie, todo lo ha hecho Cristo. Ni Apolos, ni Pedro, ni Cefas, hermanos, todo lo ha hecho nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y aquellos hermanos que tal vez no están en el ministerio, pero son hermanos que ahí el Señor los ha llamado a congregarse, todo lo que vean, lo que oigan en las personas que Dios les ha puesto ahí presidir, es Cristo en ellos, es Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. No estoy diciendo con eso que no digamos, tratemos mal, no, la palabra también dice que oremos por nuestros pastores, pero sobre todo honrar al pastor, honrar a Cristo en ellos, y si honramos a Cristo en ellos, por consiguiente honramos a esa vasija en la cual Cristo está. Porque ¿de qué me sirve, hermano, honrar tanto a mi pastor, honrar tanto a mi líder o a mi pastora, etcétera, y al mero bueno no lo honro? ¿Verdad que no tiene una lógica? Por eso es honrar al que está en mí. Yo honro lo que Dios está en ti, y eso es Cristo. Y al honrar a Cristo en ti, finalmente, como causa y efecto, también hay una especie de honra y de respeto, digamos, para esa vasija, un aprecio, un amor en Cristo. Ese es el orden correcto. Pero primeramente honrar a Cristo. Honrar a Cristo. Y seguimos leyendo por ahí otra de las cosas, y vamos ya finalizando. En el número 4 yo les puse algo ahí, también bien tremendo, porque esa fue una amonestación a Sardis. Dice, porque las obras de Dios, por las obras no perfectas delante de Dios, hermanos. Miren lo que le dijo el Señor a esta iglesia, Apocalipsis 3:1. Dice, yo conozco tus obras. Pero en el verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ¿qué? De Dios. Apocalipsis 3:2, hermanos, la última parte. Apocalipsis 3:2, la última parte. No he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? Y esto sí está bien tremendo, porque cuántas obras, hermanos, no están perfectas delante de nuestro Dios hoy en día. Esto sí nos sacude, hermanos, a los que en cierta manera reconocemos algún tipo de llamamiento de obreros. Hermano, que todo lo que hagamos para el Señor, ¿cómo hay que hacerlo? Bien hecho y bien perfecto. Ahí dice, tus obras ya no están perfectas. O sea, andar haciendo el ministerio así, las cosas al ahí se va. Pues que al cabo es para Dios, dijo un hermano. Y como salga, hermano, obras perfectas. Obras perfectas. La obra que hacemos es para Dios, hermano, no es para el hombre. Por eso hay que hacerlo con calidad,
hay que hacerlo con perfección, hay que hacerlo con excelencia de Cristo en nosotros. Obras, eso está bien, las implicaciones, hermanos, son muchas. Que tus obras sean perfectas y nos podemos ir haciendo todas las cosas que hacemos en el nombre del Señor. ¿Cómo las estamos llevando a cabo? Desde la oración, los servicios, las reuniones, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos. Oh, qué tremendo. O si lo hacemos. Y qué cosas hemos dejado de hacer con empeño, con perfección delante de Dios. No, así me paro, ¿verdad? No estudie toda la... Bueno, ahí el domingo lo que encuentre ahí en el internet, pues eso le doy a los hermanos. Hermanos, eso no es hacer las cosas perfectas. Alá y se va, decimos, como salga. Un verdadero profeta. Negligencia. No me preparo en toda la semana y ahí el domingo como caiga y lo hago. Obras imperfectas. O aquellas cosas que un día hacíamos en perfección y ahora las hemos estado perdiendo la calidad. Han ido así. Cristo como profeta nos va a reprender por nuestras malas obras. Por último les puse ahí, ser tibio. La iglesia en la Odisea, ¿qué decía, hermano? Yo soy rico, pero tenía un problema, que no era frío, ni qué, ni caliente. Era ¿qué? Tibia, una iglesia tibia, que ni se entrega completamente a Cristo, pero tampoco se entrega completamente al mundo. Está en un punto medio, digamos. O sea, el Señor hay veces que prefiere que si te quieres enfriar completamente, enfríate y vete y enfríate. Pero el Señor no quiere esa dualidad. Un día bien, un día mal, otro día bien. Un día consagrado, otro día no consagrado. De pronto me desconsagro y la otra vez me consagro y así. Ni frío ni caliente. Oh, hermanos, y el Señor aquí le dice a la iglesia, por ser tibio. ¿Cuánta tibieza no hay en la iglesia hoy en día, hermano? Gente que un día estuvo fervorosa en el espíritu y ahora ha decaído y ahora está tibio. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Y otras cosas que hay más que les puse, ostentar riqueza, no tener necesidad, falta de celo. No, son un montón de cosas ahí, hermanos, las cuales el Señor está hablando y puntualizando en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, directamente, hablando así ya sin más ocultamiento, ¿cómo saber que alguien es profeta o no? Veamos si estos mensajes se manifiestan en él. Punto. Alguien que diga, como Jezabel, yo soy profeta, y que diga yo profetizo, pero es tibio. Oh, hermanos, esto nos ayuda a probar a los que se dicen ser profetas y no lo son. Cuánta cosa, hermanos. Y no es porque uno esté metido buscando la vida o el proceder de otros, pero soberanamente el Señor permite que uno se encuentre con ellas para ver el estado de la iglesia. Soberanamente el Señor lo permite. Y es bien tremendo, Y ya para finalizar, les dejo ahí para su propia lectura el punto 2 hasta mero al último. Porque el Señor también, de la misma manera que trae mensajes de amonestación a la iglesia, con el mismo, hermano, peso, trae mensajes de amonestación a las naciones perdidas, al mundo. Porque todos los profetas, hermanos, en algún momento trajeron
mensajes de arrepentimiento a las naciones gentiles. Por ejemplo, Jonás. ¿No fue enviado Jonás a una nación gentil? ¿No fue enviado a Nínive? Ellos no eran judíos ni del pueblo de Israel, eran inconversos, no eran del pueblo de Israel, y Dios lo envió ahí. Entonces el genuino profeta también trae mensajes de amonestación, y ese sería otro tema para Cristo como profeta de las naciones. Pero Cristo como obra en la iglesia también está obrando en las naciones, hermano, trayendo un mensaje de arrepentimiento a las naciones, y ahí es donde el Señor quiere manifestarse en su cuerpo, hermanos, en su cuerpo. Y yo hasta ahí voy a terminar, y la próxima semana, la próxima clase, cuando iniciemos a Cristo el Evangelista, toco un punto nada más de esto que va a quedar pendiente, pero yo les quiero decir que el Señor también está llamando a las naciones al arrepentimiento por sus pecados. Y sería bueno que hicieran un estudio ustedes de los mensajes de arrepentimiento de Cristo a las naciones. Les animo, les insto. Vean por qué cosas Cristo llama al arrepentimiento y en qué tiempo, en qué circunstancia, en qué forma. Porque todos los profetas tienen una sección dirigida a las naciones inconversas. Por ejemplo, yo estoy ahorita en mi devocional en Ezequiel. Y Ezequiel le habla a muchas naciones aparte del pueblo judío. A Egipto le dedica como 6 capítulos enteros a Egipto y a Faraón, más otras naciones, hermanos, también. Entonces, en esa misma forma que Cristo amonesta en primer lugar, el ministerio es para el cuerpo, para el pueblo, en esa misma forma, el mensaje de arrepentimiento y de amonestación a las naciones, hermanos. Gloria sea su nombre. Yo ruego que de verdad podamos ver a Cristo manifestado como profeta en su cuerpo. ¿Cuántos quisieran ver al Señor así, hermano? Pero, hermanos, ¿saben por qué lo vemos poco? Por nuestro estado como pueblo. ¿Tú crees que el Señor nos va a enviar a las naciones si hemos dejado el primer amor? ¿Crees que Cristo nos va a enviar a las naciones llenos de falsas doctrinas? ¿Crees que Cristo te va a enviar a las naciones si tus obras no son perfectas? Te podrás enviar tú solo o pegártele a alguien, pero que genuinamente Cristo nos levante como cuerpo. Llenos, hermano, ¿crees que Cristo te va a enviar a las naciones siendo tibio? No nos va a enviar, hermano. Por eso el mensaje llega primero a nosotros como pueblo. Oh, hermanos, pero de verdad que yo creo que Cristo está preparando un pueblo que no es tibio, un pueblo que anda delante de Dios con sus obras bien al día, un pueblo que anda en su primer amor, hermanos. Y de esa forma el Señor va a poder fluir a torrentes en todo su cuerpo. Pero algo que yo le he dicho al Señor: yo no quiero ser un estorbo para tu obra en mi vida, Señor. Límpiame de toda falsa doctrina. Ayúdame a vivir en mi primer amor siempre, Señor. Que yo te ame con todo mi corazón siempre. No quiero ser tibio, Señor. Ayúdame. Y de esa forma que la vena esté bien limpia, por donde fluya la vida, la sangre de Cristo esté bien limpio, y que no seamos nosotros obstrucciones, hermano. Tibios no nos va a enviar. Con Jezabel dentro de la iglesia no nos va a enviar, porque el Señor va a decir: hermano, primeramente tienes que arrepentirte tú. Es por eso que vemos a veces una escasez de la manifestación de Cristo en nosotros como cuerpo. No se manifiesta como profeta y no se manifestará como profeta hasta que, como lo decía, seamos alineados. Oh, hermanos, ¿cuántos queremos ser alineados? Si quisieras ser alineado tú, hermano, por el Señor, para que el Señor se pueda manifestar con mucha libertad en ti. Quisiéramos ya dejar la